Hola chicos, buenos días a todos. Hoy vamos a resolver los ejercicios que les dejé como tarea del tema anterior, el pretérito perfecto simple. Espero que las estén haciendo porque como son temas un poco complejos, es necesario que ustedes practiquen para que puedan interiorizarlos. ¿Vale? Empezamos. La tarea tiene como título Historias pasadas porque vamos a tratar de 3 personalidades del mundo hispano. Y como subtítulo, el pretérito perfecto simple. En el lado izquierdo, como ya saben, tienen los objetivos. Y la primera actividad dice, ¿quiénes son? Relaciona los nombres con las imágenes. La primera imagen es C, Miguel de Cervantes Saavedra. Segunda imagen, B, Frida Kahlo. Y tercera imagen, A, Gabriel García Márquez. Después dice, ahora marca quienes corresponden las siguientes afirmaciones. Entonces pensamos, número 1, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Distrito Federal, México. B, Frida Kahlo. 2. Nació en Alcalá de Henares a mediados del siglo XVI. C. Miguel de Cervantes. 3. Nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. A. Gabriel García Márquez. Número 4. A los 18 años tuvo un accidente de tráfico. Pasó por 35 operaciones y no pudo tener hijos. B. Frida Kahlo. 5. Perdió la mano izquierda en la batalla de Lepanto. C. Miguel de Cervantes. 6. Conoció a León Trotsky y a su esposa en 1937. B. Frida Kahlo. 7. Fue uno de los principales escritores del llamado boom de la literatura hispanoamericana. A. Gabriel García Márquez. 8. Estuvo 5 años prisionero en Argel. C. Miguel de Cervantes. 9. Escribió 100 años de soledad. A. Gabriel García Márquez. 10. Pintó 55 autorretratos. B. Frida Kahlo. 11. Escribió Don Quijote de la Mancha. C. Miguel de Cervantes. 12. Vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de México. A. Gabriel García Márquez. 13. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. A. Gabriel García Márquez. 14. Murió el 22, no el 23 como muchos creen, de abril de 1616 en Madrid. C. Miguel de Cervantes Saavedra. 15. Falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. A. Gabriel García Márquez. Y 16. Murió el 13 de julio de 1954 en la Casa Azul de Coyoacán. B. Frida Kahlo. Y ahí está resuelta la página número 1. En la página número 2, en el apartado recursos, ustedes tienen allí los principales marcadores que se usan con el pretérito perfecto simple y abajo tienen una tira cómica de Quino, de Mafalda, y donde está justamente subrayado el principal marcador de este tiempo verbal, que es ayer. Y abajo tienen las formas regulares de los verbos en el pretérito perfecto simple. Y en la página número 3 dice, ejercicio número 1, completa las siguientes oraciones. Entonces empezamos con la número 1. Dice, ayer le compré un regalo a Jorge por su cumpleaños, pero salí tarde del trabajo y no conseguí ir a su casa. Se lo entregaré la semana que viene.
Número 2. El mes pasado, María terminó su carrera de económicas y unos días después una empresa multinacional la contrató. Así que ahora está haciendo sus maletas porque se va a Nueva York. 3. Anoche bebí hasta que perdí la razón. Mis amigos me metieron en un taxi que me dejó en mi casa. No me acuerdo de nada. Recuerden que anoche es un marcador del pretérito perfecto simple y siempre indica ayer por la noche, ¿vale? Número 4. Hace 5 años mis padres se divorciaron, pero 2 años después volvieron a casarse. Ojalá no nos vengan con que se divorcian de nuevo. Número 5. El lunes María y yo salimos a pasear por el centro comercial y encontramos a Mario con su nueva novia. Número 6. Aquella vez los niños ganaron una medalla por su desempeño en arco y flecha. 7. El 20 de abril de 1999 nació mi hijo mayor, pero no sobrevivió. Falleció 3 días después. 8. Anteayer se acabaron mis vacaciones y ayer empecé a trabajar a las 8 de la mañana y terminé a las 10 de la noche. A ese ritmo, dentro de poco necesitaré nuevamente vacaciones. Y ahí está el verbo empezar. En la primera persona tiene que hacer el cambio para C. No me vayan a poner empecé con Z. Recuerden que estas dos letras, estas dos consonantes son intercambiables. La Z nunca puede ir con E o con I. Por esa razón, aquí empecé es con C, C de casa, ¿vale? Número 9. Un día mi ex esposa se levantó, desayunó, cogió sus llaves y se marchó sin decir una palabra. Al poco tiempo me mandó un abogado para que yo le firmara el divorcio. Se lo firmé y nunca más nos hemos vuelto a ver. Número 10. Cuando niño, mi hermano se quebró una pierna. Mis padres no lo llevaron al médico con prontitud, por eso se quedó cojo. Número 11. Hace 2 años mi madre sacó su licencia de conducir. Se compró un coche y empezó a trabajar como chofer en la empresa de su hermano. Le va muy bien. Dice que el coche le ha dado una sensación de libertad y no sé qué otras cosas más. 12. Conocí a mi esposo mientras estudiaba en la universidad. Cuando terminamos nuestras carreras nos casamos. Al poco tiempo nacieron nuestros niños. 13. En 1999, Arturo terminó la facultad de Filología y empezó a dar clases a una escuela pública. Y ahí, todos los verbos que hemos visto en esta primera actividad son verbos regulares. Y a partir de aquí empiezan las formas irregulares. Por eso es que allí les he puesto: mira la ficha número 16 y presta atención a la primera irregularidad. ¿Vale? Entonces, continuamos con los verbos irregulares. 14. Ayer Manuel se cayó, con Y, del caballo. Por suerte no se quebró nada. 15. La semana pasada la policía prendió unos ladrones, pero en un descuido estos huyeron. 16. Jorge Luis Borges influyó en vida muchos jóvenes escritores. 17. Cuando niña, Estela leía mucho. Una vez se leyó toda la Biblia en 15 días. No sé si la entendió, pero que se la leyó, se la leyó. Número 18. Hace 2 semanas, los directivos de la empresa sustituyeron todo el personal de limpieza. 19. Ayer le contaste la noticia al abuelo, pero no sé si te oyó. Anda medio sordo. 20.
Un año, cuando María era joven, ella se prostituyó. El marido la abandonó con un niño enfermo y ella, que nunca había trabajado y no tenía ninguna experiencia, no consiguió un trabajo formal. Por eso se vio obligada a hacerlo. 21. Mi hermano construyó su casa en 3 meses y como le sobró material, lo distribuyó entre los albañiles. Los albañiles son las personas que construyen las casas. 22. Ayer los manifestantes obstruyeron las principales calles de la ciudad y algunos malintencionados destruyeron algunos bienes públicos. Y en la página 5, nuevamente, hay un cuadrito que dice, mira la ficha número 16 y presta atención a la segunda irregularidad. 23. La semana pasada murió el abuelo de María. Sus familiares prefirieron velarlo en la capilla del cementerio. 24. En su último concierto, el cantante Jorge Alonso repitió unas 5 veces su canción más famosa. 25. Cuando mi hermano se accidentó, mi madre lo presintió. Le dolía el pecho y no sabía qué era. 26. Ayer, cuando íbamos para el pueblo, un ganado enorme nos impidió pasar. Tuvimos que esperar aproximadamente 1 hora. 27. El año pasado los niños compitieron en el torneo de ajedrez. El mayor ocupó el primer lugar y el menor el tercero. 28. La semana pasada fui con María al cine. En un momento de la película, María se rió tan fuerte que todos empezaron a reírse de su risa. 29. Los pugilistas midieron sus fuerzas a puñetazos. Puñetazos. Pa, pa. 30. El asesino mató a su primera víctima e hirió a la segunda. 31. ¿Sabes que ayer el hijo del vecino le mintió a su abuela sin ningún remordimiento? Él sabía que yo lo había visto cogiéndole la plata del bolso y aún así continuó con la mentira. 32. Anoche los pequeños se durmieron muy temprano. Por primera vez en muchos meses conseguí hacerlo yo también. Después ustedes tienen otra cajita que dice mira la ficha número 17 y presta atención a la tercera irregularidad. Continuamos. Ejercicio 33. Ayer tuve que caminar 2 barrios enteros porque no tenía plata ni para el pasaje en autobús. 34. Jorge estuvo muy mal la semana pasada. Fue al hospital, pero no daban con la enfermedad. Y después de hacerle un montón de exámenes, supieron que era dengue. Parece que lo contrajo en el último viaje que hizo a Surinam. 35. Mi abuela supo que el abuelo había tenido otra mujer el día del velatorio. Vio a una señora que lloraba desconsoladamente y se quedó con la pulga detrás de la oreja. La llamó a un lado y le preguntó por qué lloraba tanto. Allí se enteró no solo que mi abuelo había tenido otra mujer, sino que había tenido 3 hijos más. Mi abuela lo veló aquella noche por consideración a los asistentes, pero no quiso ir al entierro al día siguiente. Nunca le puso flores en el túmulo y nos hizo jurar que la incineraríamos el día en que se muriera. Y así lo hicimos. Cuando se murió, la incineramos. 36. El mes pasado hubo una fiesta en la guardería de los niños y, como el hijo del presidente estudia allí, la primera dama estuvo presente. Fue todo un lío. Toda la calle estuvo resguardada por la policía y dentro de la guardería había muchos guardaespaldas. Un exagero. 37. Anteayer Estela
le dijo a Mario que no quería saber más de él. Y este hizo algo muy raro. Entró en su coche, condujo lentamente hasta mi casa y me pidió que lo acompañara al putero del pueblo. No le pregunté nada y lo acompañé. Entró en el local y al cabo de un rato salió con una de las chicas que trabajaban allí. Fuimos a la notaría, me pidió que fuera testigo de su boda y yo acepté. Al final de cuentas, ¿cómo negarle un pedido de esos a un hermano? Se casaron y se marcharon de luna de miel. Ahora todos me preguntan por la decisión de Mario, pero lo único que sé es que mi nueva cuñada se llama Elena Rosas. Fue todo tan rápido e inesperado que no supe cómo reaccionar. Sin embargo, mi madre y Estela creen que yo debería haberlo impedido. 38. El año pasado, Ana e Isabel tradujeron al español 6 libros de autores chinos y estaban muy contentas porque les pagaron muy bien. Pero en enero llegó el nuevo director de la editorial y redujo a la mitad el precio de las traducciones. Las pobres ahora tienen que trabajar el doble para ganar lo mismo. 39. Los propios padres indujeron al niño a tales atrocidades. Nunca lo corrigieron y ni le prohibieron nada. El niño aprendió toda esa violencia en los videojuegos y en su inmadurez dedujo que podía hacer lo mismo con sus amigos del colegio. 40. Fue todo muy rápido. Por más que Pancho redujo la velocidad, no consiguió hacer la curva y volcó la camioneta. Lo bueno es que no se hirió. 41. Como el año pasado fueron las elecciones, el alcalde vino varias veces por aquí. Trajo alimentos, colchas e hizo varias promesas. Pero como la mayoría de los políticos, este año ya se ha olvidado de que existimos. 42. Miguel supo en ese instante que tenía que buscarla, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó a casa de María, ésta ya se había suicidado. 43. Cuando lo vio por primera vez, su mirada le produjo una sensación extraña, pero nunca pensó que el nuevo inquilino había llegado para vigilarla. 44. Hace 2 semanas vi a Jorge y me dijo que vendría a verme, pero ayer supe que había partido a Canadá. 45. Ayer Estela no quiso prestarme sus apuntes de clase. Le rogué, pero se disculpó diciéndome que tenía que estudiar para el examen. 46. Recuerdo que aquel año, y no sé por qué motivo, hubo varios accidentes en la carretera. Recuerden el verbo haber, en todos los tiempos verbales siempre se conjuga en la tercera persona del singular, ¿vale? Porque es un verbo impersonal, a no ser que sea un verbo compuesto, que es otra cosa. Entonces, 46, recuerdo que aquel año, y no sé por qué motivo, hubo varios accidentes en la carretera. En uno de ellos murió mi hermano. 47. Aquellos días anduve pensando sobre lo que había pasado. Había algo que no encajaba y después de recordar y contrastar todos los hechos deduje que las cosas no habían pasado como las estaban contando. 48. Hace un mes le traje las revistas científicas a tu padre y están en el mismo sitio en que las dejé. Ni las ha cogido. Y después tienen otra cajita que dice, mira la ficha número 17 y presta atención a la cuarta irregularidad. Entonces continuamos. Ejercicio 49 es un diálogo primer interlocutor. ¿Vosotros fuisteis al concierto de Maná? Segundo interlocutor. No, no fuimos. Tuvimos que estudiar para los exámenes finales. Ejercicio 50. Aquel día dimos una conferencia en el auditorio de la universidad sobre la importancia de la educación en el desarrollo de una sociedad. Fue todo un éxito. Fuimos aplaudidos de pie durante varios minutos. 51. Es un diálogo primer interlocutor.
La vez pasada le di a María un licor de limón. ¿Sabes si le gustó? Segundo interlocutor. No, creo que ni lo probó porque se lo dio a Juan. 52. Los alumnos que se graduaron el año pasado se fueron a Cancún. Les gustó muchísimo y también aprendieron sobre la cultura maya. Aquí gustó porque hace referencia al viaje a Cancún. ¿Ok? 53. La semana pasada le di al bebé esas papillas que venden en el supermercado y no le gustaron. Aquí gustaron porque hace referencia a las papillas. ¿Ok? Y le hace referencia al bebé. Presten atención a cómo están conjugando el verbo gustar en todos los tiempos, ¿ok? Y en el pretérito perfecto simple no es diferente al presente, ¿ok? Ejercicio 54 es un diálogo primer interlocutor. ¿Les dieron ayer las canastas navideñas? Segundo interlocutor. ¿Canastas? No. Después de la arenga que nos dio el jefe, nos fuimos al bar a divertirnos un poco. Ejercicio 55. Las dos guerras mundiales fueron desastrosas para el planeta, pero el ser humano no aprende. 56. Es un diálogo primero interlocutor. Oye, por cierto, ¿fuiste al Congreso sobre neuroeducación? Segundo interlocutor. Sí, estuve toda la semana allí. Fue muy instructivo e intenso. Aprendí mucho sobre las nuevas estrategias educativas y los procesos de enseñanza. Y por último, ejercicio 57. El mes pasado nos dieron un pequeño aumento de sueldo. Según el jefe, fue porque el año pasado la empresa tuvo grandes lucros y los directivos querían compartirlos con los empleados. Y ahí hemos terminado de practicar el el pretérito perfecto simple, tanto de las formas regulares como las formas irregulares. Ahora sí, pasamos al siguiente apartado. Bien, en aprendiendo solo, ustedes tienen que completar con el pretérito perfecto simple y también enterarse un poco sobre la vida de las tres personalidades que vimos en la primera actividad, ¿no? Gabriel García Márquez, Cervantes y Frida Kahlo. Entonces, la actividad número 2 dice, ¿qué sabes de Gabriel García Márquez? Responde las preguntas. Si no lo sabes, respóndelas después de leer su biografía y completar los huecos con el pretérito perfecto simple. Muy bien, entonces número 1, ¿de dónde es? Es de Colombia. Número 2, escribe el nombre de una de sus obras. Pues bien, la más conocida, 100 años de soledad. 3, ¿recibió algún premio importante por su obra? Sí, el premio Nobel. Y bueno, entonces ahí tenemos su biografía. Vamos, despacito. Nació. ¿Se dan cuenta que el verbo nacer en español no lleva S? Por lo tanto, no debe llevar una S. ¿Sí? En el pasado. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue un escritor y periodista colombiano. Pasó sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia que lo marcó especialmente por su contraste con Bogotá y otras zonas del país en las que vivió más tarde. En 1947 empezó a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publicaron en El Espectador y en El Heraldo y pasó a integrar el conocido como Grupo Barranquilla, de cuya mano conoció la obra de los autores que más adelante lo influenciaron: Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway y Kafka, entre otros. Su primera obra, La hojarasca, se publicó en 1955. En esa misma fecha viajó a Europa por primera vez y se quedó allí 4 años, viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atravesó dificultades económicas, escribió El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, publicadas en 1961
y 1962 respectivamente. Regresó a América en 1958 y se instaló temporalmente en Venezuela, donde compaginó una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de los funerales de la Mamá Grande 1962. Tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal, decidió establecerse en México. Allí trabajó en publicidad y escribió su primer guión para el cine, El Gallo de Oro, en colaboración con Carlos Fuentes. Unos años después, en 1967, publicó la que pronto se convertiría en su obra más conocida y a cuya escritura dedicó más de un año de intenso trabajo, 100 años de soledad. El éxito fue inmediato, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama decidió ir a Barcelona, donde vivió de 1968 a 1974. Allí escribió El Otoño del Patriarca, publicado en 1975, y cuentos como Isabel viendo llover en Macondo, 1968, o Relato de un náufrago, 1970. En los años sucesivos, alternó su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribió El amor en los tiempos de cólera, 1985. El general en su laberinto, 1989, y 12 cuentos peregrinos, 1992. En ese tiempo participó también en la fundación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba, donde dirigió anualmente un taller de guión. Tras obras como Del amor y otros demonios y Noticia de un secuestro, 1996, publicó en 2002 Vivir para contarla, donde narra aspectos biográficos de su juventud, de su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas fueron Memoria de mis putas tristes, 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, 2010. Murió en México DF el 17 de abril de 2014. Los herederos de Gabriel García Márquez depositaron el 24 de febrero de 2015 en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado del escritor en memoria. Y ahí hemos completado los huecos de la biografía de Gabriel García Márquez. Ahora vamos a pasar al ejercicio 3, que dice: lee el inicio de una novela de Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes, y completa los huecos con el pretérito perfecto simple. Dice: el año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad. Nunca sucumbí a esa ni a ninguna de sus muchas tentaciones obscenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna, ya lo verás. Era algo menor que yo y no sabía de ella desde hacía tantos años que bien podía haber muerto. Pero al primer timbrazo reconocí la voz en el teléfono y le disparé sin preámbulos. Hoy sí. Ella suspiró. Ay, mi sabio triste, te desapareces 20 años y solo vuelves a pedirme imposibles. Recobró enseguida el dominio de su arte y me ofreció una media docena de opciones deleitables, pero, eso sí, todas usadas. Le insistí que no, que debía ser doncella y para esa misma noche. Ella preguntó alarmada: ¿qué es lo que quieres probarte? Nada, le contesté, lastimado donde más me dolía. Sé muy bien que puedo y lo que no puedo. Ella dijo impasible que los sabios lo saben todo, pero no todo.
Los únicos Virgos que van quedando en el mundo son ustedes, los de agosto. ¿Por qué no me lo encargaste con más tiempo? La inspiración no avisa, le dije, pero tal vez espera, dijo ella, siempre más resabida que cualquier hombre, y me pidió, aunque fueran unos días, para escudriñar a fondo el mercado. Yo le repliqué, en serio, que en un negocio como aquel, a mi edad, cada hora es un año. Entonces, no se puede, dijo ella sin la mínima duda, pero no importa, así es más emocionante. ¿Qué carajo? Te llamo en una hora. Y ahí está resuelta la actividad número 3. Pasamos a la siguiente. Actividad número 4. Dice, a continuación vas a leer algunos fragmentos de Memoria de mis putas tristes, léelos y completa con el pretérito perfecto simple, primera persona del singular. Entonces, ejercicio número 1. Desde que obtuve mi grado de bachiller con diploma de excelencia, empecé a dictar clases de castellano y latín en 3 colegios públicos al mismo tiempo. Fui un mal maestro, sin formación, sin vocación ni piedad alguna, por esos pobres niños que iban a la escuela como el modo más fácil de escapar a la tiranía de sus padres. 2. Así que la víspera de mis 90 años me quedé sin almorzar y no pude concentrarme en la lectura a la espera de noticias de Rosa Cabarcas. 3. Me desvestí y dispuse las piezas como mejor pude en el perchero para no dañar la seda de la camisa y el planchado de lino. 4. Me levanté a las 5, inquieto porque mi nota dominical debía estar en la mesa de redacción antes de las 12. Hice mi deposición puntual todavía con los ardores de la luna llena y cuando solté la cadena del agua sentí que mis rencores del pasado se fueron por los albañales. 5. Cerré la puerta de un golpe, avergonzado de mi torpeza y con la determinación de olvidarla, pero Jimena Ortiz me lo impidió. 6. No pude dormir por el presagio de algo irremediable. Desde la madrugada empecé a contar el paso de las horas en el reloj de la catedral. 7. Antes de acostarme arreglé el tocador. Puse el ventilador nuevo en lugar del oxidado y colgué el cuadro donde ella pudiera verlo desde la cama. 8. Me volví otro. Traté de releer los clásicos que me orientaron en la adolescencia y no pude con ellos. 9. Cuando fui a comprar la mejor bicicleta para ella, no pude resistir la tentación de probarla y di algunas vueltas casuales en la rampa del almacén. 10. La noche de su cumpleaños le canté a Delgadina la canción completa y la besé por todo el cuerpo hasta quedarme sin aliento. 11. A principios de julio sentí la distancia real de la muerte. Mi corazón perdió el paso y empecé a ver y sentir por todos lados los presagios inequívocos del final. 12. Salí a la calle radiante y por primera vez me reconocí a mí mismo en el horizonte remoto de mi primer siglo. Y ahí está, resuelta la actividad 4. Pasamos a la siguiente. La actividad 5 dice, a continuación vas a leer algunas frases de Frida Kahlo y también una carta suya a Diego, su esposo. Completa los huecos con el pretérito perfecto simple. Entonces empezamos con la primera, la del medio. Dice, quise ahogar mis penas en licor, pero las condenadas aprendieron a nadar. Ay, muy aguda, Frida Kahlo. Vamos a la de abajo, en el lado izquierdo. Me amputaron la pierna hace 6 meses. Se me han hecho siglos de tortura y en momentos casi perdí la razón. Al lado derecho. Creían que era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. En el medio, la carta. A Diego. Yo sufrí 2 accidentes graves en mi vida. Uno
fue el tranvía. El otro, fuiste tú. Tú eres de lejos el peor. Frida Kahlo. Y abajo en el lado izquierdo, lo quise hasta que mi dignidad dijo, no es para tanto. Y la última, me enamoró con cada palabra, me destrozó con cada acción. La actividad 6 es para que ustedes conocieran un poco más de la tercera personalidad que vimos en la actividad número 1, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Y dice, completa la biografía de Miguel de Cervantes en el pretérito perfecto simple. Entonces, empezamos. Nació en 1547 en Alcalá de Henares, probablemente el 29 de septiembre, día de San Miguel. Sus padres fueron Rodrigo de Cervantes, de profesión médico cirujano, y Leonor de Cortina. En 1566, Rodrigo de Cervantes se instaló en Madrid. Por estas épocas, Miguel escribió su primera composición poética con motivo del nacimiento de la segunda hija de Felipe II e Isabel de Valois. A la muerte de esta, en 1569, publicó también 4 poemas. En diciembre de 1589 partió a Italia, al parecer escapando de la justicia después de haber herido en duelo a Antonio de Sigura. En Roma entró al servicio del cardenal Julio Acquaviva, pero al poco tiempo se alistó en el ejército, al igual que su hermano Rodrigo. Participó como arcabucero en la batalla de Lepanto, donde un disparo le dejó inútil la mano izquierda. Una vez que se repuso de sus heridas, se incorporó al tercio de don Lope de Figueroa. Durante su estancia en Italia, sobre todo en Nápoles, se empapó de la cultura humanística, Petrarca, San Nazaro, la Comedia del Arte. En 1575, de regreso a España, el barco en el que viajaba fue apresado por piratas berberiscos. Empezó así su cautiverio en Argel, del que ha dejado huellas en la historia del cautivo, intercalada en el Quijote. En 1580, después de 4 tentativas de fuga, fue rescatado por los padres trinitarios. De regreso en Madrid, empezó a redactar la Galatea. Estrenó probablemente en 1582 el Trato de Argel y, un año después, la Numancia. En 1584 saldó sus deudas con la Orden de los Trinitarios por el adelanto del pago del rescate. También, por estas épocas, mantuvo relaciones con una mujer casada, Ana Franca de Rojas, fruto de las cuales nacerá Isabel de Saavedra. Se casó en Toledo con Catalina de Salazar. En 1585 publicó la Galatea en Alcalá de Henares. Y en 1587, después de 3 años de casados, abandonó la vida en común con su esposa y se trasladó a Sevilla, donde consiguió un puesto de comisario recaudador de víveres con destino a la Armada Invencible. Fue excomulgado en 2 ocasiones por confiscar bienes de ciertos nobles eclesiásticos. En 1597, tras nuevas acusaciones de desfalcos, fue encarcelado durante unos meses en Sevilla, donde algunos piensan pudo empezar a escribir el Quijote. En 1603 se trasladó con su familia a Valladolid. Es aquí donde comenzó su rivalidad con Lope de Vega, provocada, al parecer, por duras críticas de Cervantes hacia su nueva forma de hacer teatro. En 1604, el librero Francisco de Robles le compró el manuscrito del Quijote. Un año después, en 1605, salió la primera parte de este libro. En 1606 se trasladó a Madrid y es aquí donde publicó el resto de sus obras. En 1614, Viaje del Parnaso. En 1615, 8 comedias y 8 estremeces. Y en diciembre del mismo año, la segunda parte del Quijote. Murió en Madrid el 22 de abril de 1616, una semana después de William Shakespeare. Un año después apareció póstumo el Persiles. Y aquí está. Hemos terminado de resolver los ejercicios de la tarea del pretérito perfecto simple. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video con un tema nuevo. Chao.